Bueno, gracias a Activos y Felices y a Paz España por darme esta oportunidad. Y bueno, como ha dicho Antonio, yo voy a hablar sobre el impacto del entorno laboral en la persona altamente sensible, que es algo que ya mencionó Isabel en su presentación, y yo lo voy a poner en un caso real, basado en una historia real que básicamente ha sido la mía propia. Para poneros en contexto, yo soy migrante retornada. Estuve viviendo durante 8 años en Alemania, desarrollé allí mi carrera profesional en recursos humanos, selección de personal, y ahora estoy de retornada en Andalucía, en el sur de España. Bueno, pues este primer año que yo volví, mientras arrancaba mi negocio, mi emprendimiento, pues quería encontrar un trabajo part-time para, bueno, tener ciertos ingresos mientras aquello estaba en marcha. Y bueno, por circunstancias, un contacto de mi hermano que trabaja en una multinacional americana, pues me sugiere una posición en esta empresa que estaba basada básicamente casi todo por mis conocimientos de alemán, ¿no? Entonces, cuando yo leí la descripción, que estaba en inglés, pues no entendí nada, sinceramente. Fue un palabrerío muy genérico con unos términos creados específicamente por la empresa. Justo he creado este organigrama para explicar un poco cómo era la posición. Yo soy este punto verde y este círculo sería un proyecto. Mi rol en esta posición sería comunicarme con todos los componentes de ese proyecto, que serían mis compañeros dedicados a otro tipo de funciones, entender las funciones de ellos sin ser específicamente experta en ninguna, y hacer que el proyecto fluya, comunicarme para ver que todo lleve los pasos adecuados, vaya a su ritmo, funcione y sobre todo ser el punto de comunicación específico con el cliente, que lo he mostrado aquí con una estrella, ¿no? Bueno, pues fui a la entrevista de trabajo y me aceptaron, me hicieron una oferta. Y esa oferta la tuve que aceptar con unos 20 minutos porque por cuestiones de timing pues tenía que aceptarlo. Entonces no me dio tiempo mucho a procesar toda esta información nueva. Era un contrato de 40 horas, que no es lo que yo quería, este trabajo que no era muy claro para mí lo que iba a hacer. Pero bueno, por circunstancias al final me dejé llevar. Una vez que estaba en la oficina, pues eso fue un poco un festival de estímulos. Aquí os lo he escrito, dibujado, como era la estructura. Un semicírculo. Estos eran las puertas de entrada, que son las típicas puertas que puedes entrar con tu acreditación, emite un pitido y puedes entrar, ¿no? Entonces estaba ese pitido muy frecuentemente a lo largo de esas 8 horas de trabajo, ¿no? Esta es la disposición de los asientos, no había separación entre ellos y estaban muy pegados, por lo cual podías estar sentada al lado de un compañero, incluso un jefe, que estaba en videollamadas constantemente durante todo el día en situaciones de estrés, de enfado y de agobio, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo en ese tiempo que estuve allí un poco iba absorbiendo pues todas estas emociones, ¿no? Ajenas. Respecto a la temperatura, pues había el típico termostato que regula el frío y el calor, que estaba estropeado y que normalmente al final de la tarde siempre sonaba una alarma y alguien se tenía que levantar y desactivarlo. Y por último, el sistema de asientos era el hot desk, que básicamente expresa que tú no tienes un lugar fijo. Mi jefe era el que tenía una hoja de Excel en la cual él asignaba mi asiento durante todos esos días a los que iba a la oficina y podía cambiar. Podía cambiar cada día, a lo mejor un día estaba en esta esquina, luego estaba aquí. No sabía nunca qué compañero me iba a tocar, por lo cual ese arraigo en la oficina o encontrar mi lugar me resultaba bastante difícil. Bueno, el detonante de toda esta situación fue un mensaje que mi jefe envió a un chat grupal que teníamos, ¿no? En este momento en el que lo envió, pues yo llevaba un mes haciendo un training genérico para todas las personas que habían empezado conmigo en la empresa y tenía un modelo híbrido, 3 días en la oficina y 2 días en casa. De repente llega este mensaje en el que dice: informo que los nuevos empleados tienen que venir todos los días a la oficina durante el primer año
que para mí fue como muy impactante porque no, en la oferta de trabajo y en la entrevista de trabajo no se especificó que iba a ser así. Yo pensaba que iba a ser un modelo híbrido, también viendo cómo era la situación en la oficina, tenía ese alivio, ¿no? De decir, bueno, pues por lo menos 2 días a la semana estoy en casa, ¿no? Y controlo el espacio. Y luego me pareció una manera muy impersonal de decirlo, ¿no? En vez de decírmelo a mí en persona en nuestra reunión que teníamos one to one, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta situación que estaba haciendo este training tan genérico, todavía no me habían asignado un proyecto, me sentía que estaba como muy obligada a aguantar ese sistema por el cual yo no había dado mi autorización, de alguna forma. Entonces, el siguiente paso para averiguar si realmente esto era posible, lícito por parte de la empresa, fue contactar a recursos humanos. Contacté con ellos por chat, lo que fue difícil porque estaban muy ocupados, conseguí una visita y justo lo primero que me dijeron fue, bueno, efectivamente estamos muy ocupados y somos 3 personas para una empresa de 2.000 empleados, por lo cual me sentí como, wow, soy una privilegiada por querer hablar de este tema en persona, ¿no? Les comenté esta situación con este mensaje de mi jefe y bueno, me dijeron, bueno, habla con él, que es cercano, seguro que ha sido un malentendido. Aunque bueno, tenía pinta de que en realidad mi jefe tenía esta potestad de obligarme a ir a la oficina durante todos los días, durante el primer año, ¿no? Y una situación que yo saqué a colación fue como la posibilidad de poder cambiar de departamento de trabajo, porque yo ya iba viendo que realmente no era un trabajo, no era un ambiente que yo sentía que podía hacer a gusto y tranquila, ¿no? Pero desafortunadamente me dijeron que al menos tenía que pasar un año en mi puesto actual antes de cambiarlo, ¿no? Y me sorprendió mucho que me dijeran que yo era la primera persona que lo había pedido, que lo había solicitado. Me quedé como muy perpleja y muy sorprendida pensando cómo en una empresa de 2.000 empleados a nadie se ha sentido mal, nadie ha decidido, bueno, me gustaría cambiar antes de dejar la empresa, ¿no? En definitiva, me sentí como un número. A nivel emocional, pues me sentía sobreestimulada todo el tiempo, casi desde el principio. Salía de la oficina agotada de toda esa información que estaba teniendo con los trainings y no tenía energía para hacer otra cosa que volver a casa. Una vez en casa, quería ir a la cama directamente, pero justo estaba allí, no conseguía quedarme dormida y si dormía tenía estos sueños que son como muy agitados, en los que no tenía un descanso profundo. Me sentía también muy desanimada y muy desmotivada porque justo acababa de empezar y sentía bueno, que no era normal, ¿no? Que estuviera con tan pocas ganas de ir a esa oficina, de que todas las cosas que estaba viendo de la empresa realmente no me gustaban, ¿no? Que no había nada positivo, que el trabajo era un trabajo en el que se mueve muchísima incertidumbre y muchísima comunicación con otras personas y muchísimos aspectos que escapaban de mi zona de control, ¿no? Y el gran nivel de estrés que yo percibía, ¿no? Y también me sentía muy inferior e incomprendida porque justo empezaron un par de compañeros al mismo tiempo que yo y yo les veía que tenían esa energía para hacer el trabajo, tolerar el estrés, después tenían rutinas deportivas, hacían otras cosas y yo alucinaba diciendo cómo pueden tener esa capacidad, ¿no? De poder cerrar este periodo de trabajo y hacer otras cosas sociales, tener esa energía y sentí que definitivamente no estaban tan abrumados como yo, ni por el trabajo, ni por los estímulos psicosociales, que para ellos era normal y aún me sentí como más pequeña y más aislada. Bueno, esto llegó ya a un punto en el que un sábado por la noche estaba con una amiga en un bar y bueno, me empecé a marear y me desmayé. Y en ese momento fue en el que dije, bueno, tengo que parar, tengo que dejar este trabajo. Ya llevaba un mes y medio porque yo sentí que mi cuerpo me estaba diciendo que por ahí no era. Bueno, el aprendizaje que he tenido con esta experiencia, ¿no? Sobre todo de cara a nuevos trabajos. Creo que es esencial analizar una empresa antes, bueno, en la situación de conoces una empresa nueva, ves una oferta de trabajo,
un poco investigar si tienen una página web y en esa página web cuál es la misión, cuál es la finalidad, cuáles son los valores, si es específico, si realmente está, o sea, realmente no le dan la suficiente importancia como para explicarlo, ¿no? Como para expresarlo en palabras. También Glassdoor es un portal de reseñas de empleados de diferentes empresas a nivel grandes o a nivel mediano también, empleados que han trabajado en esa empresa, de salarios, de entrevistas de trabajo, y es todo completamente anónimo. Así que es una buena herramienta de referencia para este tipo de multinacionales, en este caso, o empresas de un nivel medio, como he dicho. El trabajo, bueno, como ya se ha mencionado anteriormente, es muy importante para nosotros tener un trabajo que realmente tenga sentido y que disfrutemos haciéndolo, ¿no? Es importante analizar el tipo de tareas que vamos a tener, si son tareas que realmente podemos desempeñar de una manera adecuada, que no nos produzca un desgaste energético demasiado grande, ¿no? O que no nos resulten demasiado repetitivas o demasiado disruptoras, o en este caso, como en mi caso, que conlleven un nivel alto de estrés. Respecto a los estímulos del entorno, pues un poco, en el caso mío, por ejemplo, podría haber visto, bueno, el entorno de la oficina, ¿no? Cuando hice la entrevista de trabajo, ver cómo va a ser, pues, el futuro lugar donde vas a desempeñar pasar muchas horas de tu tiempo, ¿no? Cómo es la temperatura, cómo es el tipo de luces, las luces estas blancas, horribles, que dan dolor de cabeza, ¿no? A muchas FAS. El nivel de ruido, porque al final no es lo mismo tener una oficina de estas abiertas a tener una oficina pequeña en la que una puede más o menos un poco regular este tipo de estímulos. Y lo más importante es escucharte a ti mismo. Al final, si tu intuición y tu cuerpo te dicen que ese lugar no es para ti, hazle caso. Yo tomé esta decisión conscientemente, escuchando a mi cuerpo y siendo fiel a mí misma, y aunque realmente mi entorno no lo acabó de entender, yo no me arrepiento de haber dado ese paso y de haber parado una situación a tiempo. De alguna manera creo que, como se ha mencionado antes, ¿no? Es importante tener un autoconocimiento lo suficientemente bueno como para poner freno a este tipo de situaciones y también marcar límites. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y nada, aquí tenéis mi página web y mi cuenta de Instagram por si queréis contactarme.